Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y también una causa fue la creación del Estado de Israel. Y vamos a ver, ya lo vimos en otros videos, todo lo que pasó previamente en el siglo anterior a la Segunda Guerra Mundial, porque esto venía de larga data. Bueno, vamos a ver qué pasó entonces cuando finaliza la guerra y finalmente se oficializa la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel fue proclamado por el líder David Ben-Gurión el 14 de mayo del año 1948 y oficialmente entró en vigor el día 15, cuando el mandato británico anterior terminó esa medianoche. En muchas mentes, el nacimiento de Israel está estrechamente relacionado con todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. De hecho, exactamente es en el año 48 y es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad la planificación de un Estado israelí había comenzado unos 60 años antes. Esto lo vimos en el video correspondiente, cuando ya se hacían congresos sionistas y cuando se entregó esta declaración Balfour, por ejemplo, donde ya se les prometía el territorio y donde empezaron, muchísimo tiempo antes de que empezara la guerra, empezaron a colonizar, independientemente de que el territorio estuviera ocupado por gente. Así que los colonos que llegaron allí llegaron mucho antes de la guerra y siguieron llegando, por supuesto. Entonces no es que, como comúnmente se suele decir, fueron aquellos que escaparon de la guerra los que llegaron a ese lugar. Bueno, por supuesto que los hubo, pero ya había colonias anteriormente. Y esto empieza como idea que ya estaba presente en el siglo XVI. Los promotores de esta idea querían fundar el Estado en la tierra, en los territorios que actualmente ocupa el Estado de Israel, porque, alegaban una cuestión histórica, religiosa, pero no les importaba que esos territorios ya conformaban Palestina desde hacía siglos. Ellos se remontaban a cosas que habían sucedido en tiempos bíblicos. Entonces, si cada pueblo va a hacer eso, estamos complicados. Y como siempre, vemos la mano británica en el siglo XIX, cuando los políticos británicos vieron un nuevo valor ligado a esta tierra: poder tener una comunidad judía en el Medio Oriente en buenos términos con el Imperio Británico. Dos fenómenos hicieron reales y concretas las aspiraciones de los judíos: el nacionalismo europeo, que estaba brotando y del que ellos se sentían excluidos. Ellos se excluían, en realidad. Y, por supuesto, alegaban que eran masacrados, perseguidos, cuando en realidad sí había un sentimiento antisemita, pero según lo que ellos decían, y estamos hablando de los sionistas, ellos, una característica propia es aumentar esas cifras, exagerarlas para que parezca algo realmente aterrador, cuando en realidad, si vamos a mirar, son casi las mismas cifras que tiene cualquier minoría étnica en cualquier parte del mundo, donde siempre hay alguien que no les gusta, que los persigue, que por supuesto está mal, pero pareciera que ellos son los únicos que tienen problemas con otras etnias, con otras tribus, y hay muchas, no solo en Europa o en Medio Oriente, en todas partes del mundo hay problemas entre tribus, tradicionalmente y desde que el mundo es mundo.
Y bueno, Theodor Herzl le dio un peso político definitivo al concepto de nacionalismo judío o sionismo y el tema del hogar nacional para los judíos en Palestina. Y esto fue durante el primer Congreso Sionista, que se celebró en Basilea en el año 1897. Como lo vimos, hay un video en el canal. Así que vemos como esto es de vieja data, cuando en 1897 ya se celebró el primer Congreso Sionista. Porque el Estado de Israel es el Estado sionista de Israel, que además siempre quiso colonos judíos blancos, es decir, de piel blanca, no hablamos de razas, ¿no? Sino nos referimos a cázaros. Ellos tienen ese problema entre ellos mismos, es decir, los cázaros, que son usurpadores, que no son los verdaderos, no son hebreos, son los que tienen el Estado de Israel y que están en pugna con los auténticos hebreos, que quedan pocos, que son los que intentaron masacrar en masa durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, problemitas internos, pero la realidad es que el problema que hay siempre es con los sionistas y con los cázaros, no con los otros. Y tampoco se trata de un problema religioso, porque el sionismo es un problema político. Y bueno, ellos, la mayoría estaban ubicados en toda la parte de Europa del Este, Ucrania, Polonia, Rusia, Alemania. Y esos son los que más problema tenían, sionistas obviamente y cázaros por supuesto. Entonces, a partir de la década de 1880, estos grupos que vivían en estas zonas de Europa del Este comenzaron a establecerse en Palestina como colonos. Pero Palestina en ese momento estaba bajo la autoridad del Imperio Otomano. O sea que ya, es decir, estaban usurpando territorio que además de estar ocupado por árabes, pertenecía a un imperio, al Imperio Otomano, que era turco, ni siquiera era árabe tampoco, pero era una de sus provincias. Es decir, no les importaba nada. Y era muy claro el objetivo que tenían. Y por eso, una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, con toda la historia de Hitler y el antisemitismo, fue llegar a obtener el Estado de Israel como consecuencia, como una especie de pago, de resarcimiento por haber sufrido lo que ellos dicen haber sufrido en la Segunda Guerra Mundial, que de hecho sí sufrieron, pero como también lo hicieron muchas otras etnias o grupos. No fueron los únicos masacrados en esa guerra. Pero el objetivo, no solo del sionismo, sino de la élite, era crear un Estado sionista. Y con esto tiene mucho que ver el Imperio Británico, que fue quien cedió las tierras. ¿Por qué? Porque al finalizar la Primera Guerra Mundial, se quedan con el territorio de Palestina cuando el Imperio Otomano es desmembrado y Francia e Inglaterra se quedan con las partes. Es casi, hasta se lo puede ver de forma metafórica, cómo desmembran, cómo lo desarticulan, se reparten las partes que quedan. Y a Inglaterra le toca Palestina. Y por eso entrega, con la Declaración Balfour, hace esta promesa y finalmente termina entregando el territorio que estaba habitado. Pero bueno,
Cuando la Primera Guerra Mundial todavía no había terminado, con las fuerzas británicas a las puertas de Jerusalén en noviembre del 17, fue cuando el secretario de Relaciones Exteriores británico, Arthur Balfour, proclamó lo que se convirtió en la Declaración Balfour, de hecho, en donde se afirmaba que el gobierno británico acogía con agrado el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y que utilizaría todos sus medios para facilitar el logro de este objetivo, garantizando al mismo tiempo que no se haría nada para perjudicar a los judíos. Y a los judíos que ya habían ido a Palestina a colonizar. Bueno, el gobierno británico era quien administró Palestina como autoridad militar desde el año 17 hasta el año 22, que es cuando finalmente se da por terminado el Imperio Otomano. Luego, la Liga de las Naciones le dio a los británicos el mandato de gobernar Palestina y preparar a los ciudadanos para el autogobierno. Bueno, la Liga de las Naciones fue el precursor de la ONU. Ya hablamos de la ONU, así que simplemente atar los cabos. Bueno, obviamente a partir de ese momento la inmigración de judíos de Europa aumentó drásticamente, es lógico. ¿Quién los puede culpar? Es normal, si les van a decir que les van a dar un lugar, una casa, que van a vivir todos juntos, es lógico. Y algunos de estos nuevos colonizadores fueron impulsados por ideales socialistas. Crearon los kibbutz, como estas comunidades, con criterios colectivistas y bastante comunistas, en los que la población vivía principalmente de la agricultura. Bueno, hay toda una historia con eso, que es un tema aparte. Y se fundaron nuevas ciudades, otras se establecieron en ciudades que ya existían. La más importante, obviamente, fue la de Tel Aviv. Pero, mientras tanto, los árabes de Palestina, que no estaban dimensionados en el documento Balfour, estaban cada vez más molestos, porque, lógicamente, percibían cómo reemplazaban a su propia población con extranjeros, porque en ese momento los judíos ya eran extranjeros, habían pasado milenios desde que eso había sido tomado por pueblos árabes, que además es bastante discutible el tema bíblico, por supuesto, ¿no? Hasta dónde llegaba el asunto, porque una cosa es Jerusalén y algunas otras ciudades, y otra cosa es todo el territorio que se pretendía tomar. Y no nos olvidemos que árabes y judíos son semitas ambos. Entonces siempre estuvieron en esa zona, en tiempos bíblicos, los dos pueblos. Bueno, además también en ese momento, si bien aumentaban la población judía por esta colonización, también aumentaba la árabe, porque llegaban inmigrantes de los países vecinos. Porque en ese momento Palestina era un lugar bastante próspero y llegaba gente porque había salarios mucho más altos que los de los países vecinos. Entonces imagínense la situación en ese momento, el caos y lo que se venía. Entonces, obviamente, estallaron enfrentamientos entre comunidades internas ya en la década del 20. Y la situación se empezó a intensificar en la década del 30 y el descontento de las comunidades árabes con la progresiva inmigración judía aumentó todavía esto. Como era de esperar, además, que pretendían, ¿no? Era lógico. Entonces, el gobierno británico abandonó su plan inicial de subdivisión de Palestina en sectores árabes y judíos. Y especialmente en el momento crucial, entre el 39 y el 40,
pretendió restringir la inmigración judía justo cuando necesitaban escaparse. Pero bueno, por supuesto, los británicos siempre haciendo este tipo de cosas. Entonces, la idea británica en ese momento era la de un gobierno árabe en Palestina, dentro de la cual se estableciera una entidad judía limitada. Es decir, primero les dieron soga y cuando la cosa se puso tensa, les cortaron el suministro, podríamos decir. Cosa habitual en los británicos, porque la idea es crear caos. Entonces, claro, ¿qué pasó? Los sionistas se sentían indignados y ahora eran ellos los que estaban peor que los árabes. Entonces, el tema fue que la mayoría de los que llegaban a Palestina, los judíos que llegaban, estaban bien organizados, porque además estaban ayudados por el aparato sionista ya. Y estaban motivados. A principios de la década del 20 habían construido un ejército clandestino, el Haganah, y durante la Segunda Guerra Mundial los soldados de Haganah lucharon junto al ejército británico y adquirieron experiencia y habilidades militares de los británicos, además de haber sido entrenados. También se les entregó material, como suelen hacerlo Gran Bretaña y Estados Unidos hasta el día de la fecha, con grupos, sobre todo en Medio Oriente, de los que después se despegan y dicen que ellos, que son grupos terroristas, pero que los crearon ellos. Bueno, con esto pasó exactamente lo mismo. Crearon un ejército y los árabes quedaron de lado, porque lo hicieron con los judíos, pero no con los árabes en ese momento. Entonces empezó una serie de una escalada de violencia con una campaña de asesinatos, atentados con bombas, secuestros, amenazas, disturbios, sabotajes. Y durante la Segunda Guerra Mundial el movimiento sionista aclaró definitivamente su objetivo de un Estado judío dominante en Palestina. Y después del año 45, los judíos intensificaron la campaña de terror para expulsar al elemento británico, ahora acusándolos de simpatía pro-árabes. Y volvemos a ver lo de siempre, cómo dan vuelta las cosas. Y hablamos de la élite, no nos estamos refiriendo específicamente acá al pueblo, como siempre, ¿no? Ni al británico ni al judío. Estamos hablando de quienes lo encabezan y que tienen que ver con élite. Entonces pasan de atacar a ser las víctimas y así sucesivamente. Entonces, así como los británicos primero los animaron y después los frenaron, ahora ellos deciden que los británicos son sus enemigos cuando anteriormente fueron quienes los apoyaron. Todo un juego en donde las dos partes tienen su puesto, digamos, y juegan su rol, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. Y como habíamos hablado de la ONU, nos toca hablar de la ONU con respecto a este tema. Y en el año 47, la Asamblea de las Naciones Unidas estableció la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina, con la ciudad de Jerusalén bajo la administración directa de la ONU. La declaración fue bien recibida por los judíos, mientras que los estados árabes en ese momento propusieron la creación de un solo Estado federado con dos gobiernos. Entre diciembre del año 47 y la primera quincena de mayo del año 48 hubo sangrientas acciones de guerra civil en ambos lados. Y por supuesto, ¿cómo no podía estar la ONU al mando de todo esto? Ya sabemos qué es lo que persigue realmente. Lo vimos en el video que está dedicado a la ONU.
Entonces, el 14 de mayo del año 48 se declaró el nacimiento oficial del Estado de Israel. El 15 de mayo las tropas británicas se retiraron definitivamente de los territorios del mandato, es decir, de Palestina. El mismo día, los ejércitos de Egipto, Siria, Líbano, Irak y Transjordania atacaron al recién nacido Estado de Israel. ¿Qué pretendían? Era lógico. Bueno, la ofensiva fue bloqueada por el ejército israelí recién formado, digamos. Tenían un día de nacidos y ya tenían un ejército que bloquea una ofensiva de 5 países. Me parece que tan recién nacidos no estaban. Y como vimos, tenían un ejército clandestino sustentado por los británicos. Y queda muy claro. Así que este ejército que sale de la nada, digamos, para la gente común que mira desde afuera, obliga a las fuerzas árabes a retirarse. Bueno, la guerra que terminó con la derrota árabe en mayo del año 49 dio lugar a lo que seguirá siendo la causa de los enfrentamientos posteriores y más de 700.000 refugiados palestinos. Tras el armisticio y la retirada de las tropas judías, Egipto ocupó la Franja de Gaza, mientras que Transjordania ocupó Cisjordania, asumiendo el nombre de Jordania. Y en los años siguientes, después de la aprobación de la ley de retorno por el gobierno israelí en el año 50, hubo una inmigración muy fuerte que conduce a la duplicación de la población de Israel. Y el precio es sencillo: décadas de guerra y violencia. Y además empieza a haber un contraste entre la emergente sociedad judía en Palestina y la original de las poblaciones palestinas árabes. Se empieza a notar porque, lógico, los inmigrantes llegan con dinero y los palestinos están ahí resistiendo. Y bueno, el apoyo político y emocional, podríamos decir, más importante para los sionistas después del nacimiento del Estado provino de Estados Unidos, porque los británicos ya habían hecho lo que tenían que hacer. Lo hicieron hasta el momento de entregar el territorio. Trabajaron muy bien y les entregaron el territorio, cumplieron con su parte. Y ya no tenían, digamos, interés por controlar esa zona. Así que tomó la posta Estados Unidos. Y a partir de la creación de este Estado comienza una de las cuestiones más serias del siglo XX, que es la cuestión de Palestina. Y esto es una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, y más bien podríamos remontarnos hacia atrás y decir que es una causa directa de la Segunda Guerra Mundial, porque la idea era terminar con esto como broche de oro. Y es fácil verlo, porque meter colonos en un lugar poblado durante milenios por la misma gente, que además es un lugar, un territorio que conforma un imperio, y empezar a infiltrarse y empezar a hacer colonias, porque no es que iba gente a vivir ahí, que sería lo normal. Bueno, se mudan, van a vivir ahí porque les gusta, porque es bíblico, porque tiene un sentido religioso para ellos. Bueno, eso es algo que cada uno podría haber hecho por su gusto, por su interés, por lo que sea, mudarse a vivir ahí. Pero no, eran cuestiones organizadas, colonias organizadas ya desde Europa. Los llevaban en masa
y lo llevaban con el objetivo de colonizar y estaban bien adoctrinados al respecto. No eran simples personas que se mudaban a vivir a un territorio. Y de a poquito esa infiltración, hasta obtener la Declaración Balfour y hasta que se les entregó oficialmente y se los introdujo en la ONU como miembros también, luego de la guerra, porque había que resarcirlos de algún modo también. Y vamos viendo cómo toma forma la historia real, porque la otra es una historieta. Y por supuesto, la gente que vivía ahí, de la que mucho se tuvo que ir, pero los que resistieron y resisten, no van a entregar su casa, su hogar ancestral, porque hay un grupo sionista, porque volvemos a repetir que es un grupo sionista. No se trata de todos los judíos, no se trata siquiera de los hebreos. Esto es una cuestión política, y los que dicen que hablar de sionismo es hablar de antisemitismo y demás, es porque quieren confundir. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque hay sionistas que no son judíos y hay judíos que no son sionistas. Entonces, esto es un movimiento político. Y detrás de ellos hay intereses que tampoco tienen que ver exactamente con ellos. Tenemos a los británicos, por supuesto, tenemos a los Estados Unidos y varios más también. Francia, Holanda, tienen lo suyo. Cada cual, pero bueno, los principales siempre son los mismos. Y son los mismos porque son los que albergan a la élite. Son los que están más dominados. Entonces, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con cierta familia de banqueros. Eso también está en su video pertinente. Porque no por nada la bandera tiene un símbolo que está en el escudo familiar de estos banqueros. Bueno, un grupo. Vamos a tomarlo así porque es así. No vamos a generalizar, ni en este caso ni en ningún otro, cuando hablamos de gobiernos, de ciertos grupos de poder. Y en este caso estamos ante lo mismo. Entonces, un grupo que facilitó o pretendió también esta creación. Y el problema de todo esto es, además del conflicto que empieza cuando termina la Segunda Guerra, y lo vemos hasta el día de hoy, sino que fue una de las causas encubiertas de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces eso es lo que le reviste gravedad. Y además, el mal uso que ese grupo hizo incluso de sus compatriotas, podríamos decir, de aquellos que conforman la misma nación, que los obligaban a irse a Palestina. Entonces, ahí reside toda la gravedad. Todos esos puntos unidos son el problema. Nadie está en contra de que nadie tenga un lugar, por supuesto, pero si ese lugar está ocupado y si además se llevan a gente obligadamente, no está muy bien, que digamos. Así que, bueno, eso fue la creación del Estado de Israel a partir de todos los acuerdos previos y lo que pasó en la Segunda Guerra.